Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de radio y televisión. Por supuesto, estamos en los 95.5 de la FM en Lima, en 66 ciudades a nivel nacional. Estamos en Movistar TV, en Vez Cable, en DirecTV, en Claro TV, por supuesto. Salimos para el mundo entero a través de las redes sociales. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Estaremos las próximas 2 horas contándole de todo lo que pasa en nuestro lindo Perú. Bueno, lo que ha pasado con el señor Edwin Oviedo era de suponerse. Todo hacía parecer que en Chiclayo el juez Chanamé Chumán finalmente tenía que dictar una prisión preventiva. Oviedo, recuerden, está cumpliendo una preliminar de 10 días. Terminada ese preliminar, tendrá que cumplir los 18 meses que el juez Carlos Alfredo Chanamé Chumán ha dictado por el caso de los guachiturros allá en el norte del país, en Tumán, para ser más específico, ¿no es cierto? En el norte, en Chiclayo. Y hay varios puntos que he marcado, tengo el expediente en mano, ustedes saben que yo siempre, a mí me gusta hablar con documentos, ¿no es cierto? Acá tengo parte del expediente en mano y le voy a leer pedacitos de lo que está ahí pasando, luego voy a ir a las otras noticias que vamos a tocar hoy, por supuesto, ¿no? Pero en la parte donde se habla de los elementos teleológicos, el plan de la organización, miren lo que dice este documento, dice lo siguiente: aunque no se exige para la configuración del delito de asociación ilícita de comisión del delito de la organización criminal, los guachiturros de Tumán inicia su actuar delictivo atentando contra la propiedad y la integridad física de los dirigentes sindicales de la empresa agroindustrial Tumán Sociedad Anónima Abierta, como Manuel Rimarachín Cascos, Leoncio Egusquiza Sánchez, Marleni Toro Lazo, Juan José Torres More, Pablo Niño Santibani y entre otros. Después dice: los intereses económicos de Edwin Oviedo Pichotito serían la compra de azúcar a un precio muy por debajo del mercado. Quienes vieron ayer el programa, el debate que tuvimos entre Ofelan y el doctor Coyatón, se han podido dar cuenta de este tema también, y aquí la tienen clarísima, ¿no? El tema del azúcar, el precio que él mismo hacía vender a sus empresas, pero con un precio 20 o 30 soles por debajo el saco. Imagínense ustedes los miles de sacos diarios que hay, la cantidad de dinero que se obtenía ahí. Lo vendía muy por debajo del mercado, así como también obtener grandes ganancias y apoderarse del patrimonio de la empresa agroindustrial Tumán Sociedad Anónima. Para tal efecto, imputado segundo Ordinola Zapata, a quien el fiscal ha dicho que él, su lugarteniente, su segundo en esta organización criminal, cumplía las órdenes de Edwin Oviedo Pichotito, quien buscaba obtener beneficios económicos consistente en que la empresa ligada a su entorno, como de Líbano, la última empresa que estuvo encargada, y Shema Sac, el gerente de la empresa agroindustrial Tumán, Pablo Robert Arce Benítez, realizó una transferencia de dinero por intermedio del banco GNB con destino a Panamá, donde envió $70.000 a la persona de Luis Carlos Tejada, jugador del equipo deportivo Juan Aurich. Bueno, hasta Luis Tejada, el pana Tejada, cuyo presidente era Edwin Oviedo Pichotito, sin acreditar la procedencia del dinero, le envió $70.000 al pana Tejada, delantero de Aurich, delantero de la U, delantero de Boys, y no se sabía de dónde, pecata mía, no había de dónde salía ese dinero. Y según la estructura de la organización criminal, dice que Edwin Oviedo Pichotito, alias El Gordito, sería el líder de la organización criminal. ¿Qué les parece? Y como su lugarteniente lo pone a segundo Ordinola Zapata, quien cumplía la función de administrar judicialmente a la empresa industrial Tumán. Y Oviedo ha estado diciendo a lo largo de los últimos días que él no tenía nada que ver con Tumán, que los administradores no tenían nada que ver con él. Eso no es verdad. Y la teoría del fiscal Carrasco, que ha sido aceptada en esta instancia por el juez, es que cumplía el administrador judicial, que era segundo Ordinola, cumplía las órdenes de Edwin Oviedo. 18 meses de prisión preventiva por el caso de los guachiturros para Edwin Oviedo. A esta hora, 8 de la noche con 11 minutos, tenemos información en vivo con Marcial Vilela. Marcial Vilela, ¿dónde está? En el cercado de Lima, en la Casa del Pueblo. ¿Qué pasa ahí, Marcial? Te escuchamos, adelante. José, gracias por esta información en vivo. Efectivamente, nos encontramos en la Casa del Pueblo local partidario del Partido Aprista Peruano. En estos momentos
el exmandatario Alan García realiza un meeting ante los seguidores y además también miembros de su agrupación política. Escuchemos. Me sorprende y lamento con esta propuesta. No existe en ninguna parte una Muy bien. Ahí está, 8 de la noche con 12 minutos. Alan García Pérez se está dirigiendo a algunas decenas de compañeros de la Casa del Pueblo, ¿no es cierto?, ahí en el local de Alfonso Ugarte. Está Alan García Pérez retomando su participación política. ¿No decía que ya no iba a retomar su participación política? ¿No dijo que ya era la política era un capítulo pasado, que iba a descansar, no iba a ser candidato a nada? ¿No dijo eso Alan García? De repente me equivoqué. Y otra vez está retomando, ¿no? Está retomando con fuerza, dice él, su participación. Lo que ha ocurrido en el Parlamento de la República con el presidente del Congreso es algo bien peculiar. Pero no debería extrañar para quienes hemos sostenido desde un principio que la crisis del fujimorismo viene en la discusión a la interna misma, no debería extrañar, porque hoy Daniel Salaverry, presidente del Congreso, ha tenido algunas declaraciones. En esas declaraciones habla de parlamentarios que tienen intereses personales. ¿Por qué lo dice? Por algo que ha dicho el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, y es que hay una ley, ¿no es cierto? Hay una ley de impuestos a casinos. Y el Congreso ha pedido al presidente de la República que se apruebe esta ley, que se le ponga impuestos a los casinos, ¿no es cierto? Un impuesto en particular, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, y en el Congreso ha dicho no. Los fujimoristas han dicho no queremos que le impongan más impuestos a los casinos. El presidente ha dicho, oigan, ¿pero qué les pasa? Entonces, el presidente del Congreso de la República ha calificado de parlamentarios con intereses personales a quienes han aprobado esto. ¿Quiénes son? La mayoría, sus compañeros. Pero no solo esto, sino que en el Congreso se ha aprobado este delito que tiene relación con una de las preguntas del referéndum, que tiene que ver con la pregunta número 2, que habla de el pago que el Estado va a hacer a los partidos políticos a través de la franja electoral, ¿no es cierto? Entonces, el señor Salaverry ha calificado de nefasta la ley de financiamiento ilícito de partidos que se aprobó en el Congreso. Es nefasta, ha dicho. Y él no va a firmar el documento. Y va a pedir que se vuelva a ver el documento, que se observe nuevamente ese documento. Porque para él es nefasto. ¿Quién ha propiciado? ¿Quién ha propulsado? ¿Quién ha aprobado? ¿Quién ha votado a favor? El fujimorismo. Y el presidente del Congreso dice que esta ley es nefasta. ¿Por qué es nefasta? Porque justo ahora que se está viendo en el referéndum, y se podría tomar con calma el tema, el financiamiento de los partidos políticos, se saca una ley que significa, si bien es cierto, poner como delito este tipo de financiamientos de manera oscura y sucia y turbia, las penas son menores. Son menores a lavado de activos, que es de los que hoy, por ejemplo, varios candidatos están siendo acusados. De lavado de activos Alan, de lavado de activos Keiko, de lavado de activos Ollanta, de lavado de activos Toledo, de lavado de activos PPK. Todos están metidos en el tema del lavado de activos, donde la pena es mucho mayor de la que ahora en el Congreso se quiere aprobar por un tema de financiamiento. Y lo que han dicho algunos abogados expertos es, claro, a partir de ahí se van a coger muchos abogados de estos señores para decir, ya ven, no había una ley, no había forma, esto no era delito. ¿Cómo van a decir que el financiamiento era delito? Porque, por ejemplo, cuando se habla de los 3 millones en el caso Humala, lo que muchos han dicho es, bueno, ya, suponiendo que se entregaron los 3 millones de Odebrecht, bueno, pues será financiamiento. En el caso de Keiko, igual. Sí, pues este dinero que fue pitufiado, dinero que entró de los empresarios, dinero que habría entregado Odebrecht, dinero que recibió Yoshiyama, que está prófugo de Estados Unidos, dinero que recibió Bedoya Cámara, que está detenido. Bueno, pues era para un financiamiento, ¿no? Aceptamos, fue financiamiento. Entonces, como no había ese delito, ¿cuál es el problema? Ninguno. No, señores, esto no puede ser jugado así.
Aquí se está viendo un tema de lavado de activos. Por eso es que el presidente ha saltado hasta el techo y el propio presidente del Congreso de la República también. Lo que puede ocurrir, que sí ya es medio tirado de los pelos, no sé cómo se va a interpretar este tema, es que desde la bancada fujimorista hay voces, esto no es oficial, pero ya hay voces, quienes tenemos contacto y escuchamos, de que quieren censurar al presidente del Congreso. Quieren censurar al presidente del Congreso. El fujimorismo quiere censurar al presidente del Congreso que pusieron ellos mismos, ¿no? Porque Daniel Salaverry, antes de decir todas estas cosas y antes de dar un paso al costado y pedir una licencia para poder actuar con transparencia, era fujimorista y era vocero del fujimorismo. Y ahora el fujimorismo dice, no, voy a analizar lo que ha pasado. Vamos a analizar el comportamiento de Daniel Salaverry y de repente pedimos su censura. Increíble. Muy bien, estamos en línea con el doctor Richard Tirado, es asesor de los trabajadores de Tumán, para hablar cómo están las cosas en Tumán con el tema de Oviedo Pichotito, Edwin Oviedo Pichotito, por quien han pedido estos 18 meses. Doctor Richard Tirado, buenas noches. Amigo Roger, muy buenas noches, qué gusto escucharlo. El gusto es mío. Por favor, le pido que nos cuente cómo está la situación allá en el norte. Bueno, mire, después de una larga espera del pronunciamiento del juzgado, por fin ha llegado el día de hoy, estamos disponiendo 17 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo. Bueno, el pueblo de Tumán, los trabajadores y accionistas lo han recibido con bastante esperanza de justicia este pronunciamiento del juzgado, ¿no? Toda vez que no solamente soluciona el tema del anhelo de justicia de los agraviados de estas muertes que están en investigación, sino también pone en mejor mesa el panorama de la propia empresa en sí, ¿no? Porque tengan en cuenta que la empresa ha estado prácticamente gobernada por una administración judicial que representaba netamente intereses del Grupo Oviedo, ¿no? A través de las supuestas deudas que tendría la empresa con este grupo económico, que eran pues netamente deudas fraudulentas, y en base a eso pues se ha causado un perjuicio económico millonario a la empresa Tumán, ¿no? Entonces esperamos pues que con este pronunciamiento de prisión preventiva y con la investigación más a fondo que se tenga que hacer sobre el fraude en la administración de personas jurídicas, terminemos ya por desterrar por completo, ¿no?, los intereses del Grupo Oviedo que sigue metido en la empresa Tumán. Hay varios argumentos en este documento que relacionan a Edwin Oviedo Pichotito con el tema de los guachiturros. Hay muchos que han dicho, no, en realidad la relación de Edwin Oviedo con los guachiturros no es directa, si bien es cierto, han habido defalcos y ha tratado muy mal a la empresa y a los trabajadores y debe haber, se ha beneficiado económicamente, el tema de los crímenes no es tan real. Desde el norte del país, doctor Tirado, ¿cómo ven ustedes esta postura del fiscal Carrasco? Bueno, en sí, el brazo armado de los guachiturros tenía una finalidad, ¿no? La finalidad justamente era amedrentar a todo lo que se oponía a la administración judicial o a la gestión del Grupo Oviedo en la empresa Tumán, ¿no? Esa era básicamente la finalidad de la creación de este grupo, ¿no? Armado, llamado los guachiturros, ¿no? Era para defender los intereses del Grupo Oviedo en la empresa Tumán y que nadie se oponga a este. Entonces, definitivamente que la autoridad inmediata está totalmente demostrada, no solamente por los colaboradores eficaces, sino también por una serie de medios de prueba que han sido, como se llama, recopilados a lo largo de toda la investigación, que refuerzan lo dicho por los colaboradores eficaces, y que finalmente, pues, más que un testimonio, existen pruebas objetivas abundantes, ¿no?, que corroboran la imputación fiscal. Muy bien, esperaremos, ¿no?, para ver qué es lo siguiente. Entiendo que Edwin Oviedo tendrá que cumplir los 10 días de la preliminar aquí en Lima y luego tendrá que ser llevado pues a donde termine el INPE para que pase estos 18 meses de preventiva que se le ha dictado en Chiclayo. Muy claro, bien. eso esperemos de que sea así, toda vez de que, bueno, también tenemos entendido que en Lima probablemente pidan un requerimiento de prisión preventiva y, bueno, estará, su llegada a la ciudad de Chiclayo va a depender pues de
cómo se resuelve ese pedido de prisión preventiva, si es que se solicita ya, y si no se solicita, definitivamente, terminados los 10 días de detención preliminar, tiene que ser conducido a la Corte de Lambayeque para poder enfrentar el proceso acá, ¿no? Muy bien, le agradezco, doctor Tirado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Rocha. Muy amable. Ahí está el doctor Richard Tirado, asesor legal de algún grupo de los trabajadores, y claro, pero ya hay una decisión judicial, o sea, el señor Edwin Oviedo termina la preliminar y va a tener que someterse a la decisión de los 18 meses porque ya existe. La otra recién va a ser solicitada, el tema de los cuellos blancos. Estamos en línea con la congresista Milagros Salazar, a quien agradecemos atendernos, para conversar un poco de las reacciones del presidente del Congreso y las reacciones que pueda tener la bancada fujimorista. Congresista Salazar, un gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches, José, y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo han recibido ustedes las declaraciones del presidente del Congreso, Salaverry, que señala que hay congresistas que tienen evidentes conflictos de interés, que ha señalado con palabras bastante gruesas el tema de la ley de impuestos para los casinos, que se ha referido también a la ley que tiene que ver con el delito que ha propuesto el fujimorismo de financiamiento, ¿no? Sí, bueno, es un discurso político, entendemos, porque él es un político, entonces el discurso va en esa línea, ¿no? Un mensaje político para captar a los que le están escuchando, y también se le respeta su opinión en relación a que no está de acuerdo con esta ley, pero yo entiendo que debe ser su opinión personal, porque él autorizó para la exoneración de las firmas como corresponden, para que todos los partidos puedan firmar y se toque en el Pleno. Y él estaba consciente y conocía que se iba a tocar en el Pleno. Entonces, es una opinión personal, pero yo creo que la opinión personal debe ser en función al fondo y no a la forma, y no utilizar ese calificativo, ¿no?, que desacredita a los congresistas que han votado a favor de ese proyecto de ley, porque ese proyecto ha sido debatido en el Pleno y todos los congresistas, los 130, han tenido la oportunidad de participar, de rebatir y de convencer a los demás congresistas que su opinión es la más acertada, ¿no? Y ha sido una votación multipartidaria porque han participado los colegas de PPK, los colegas del APRA, Fuerza Popular y los colegas independientes, algunos colegas independientes, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una democracia y no debemos ir a criticar a las personas, sino más bien al fondo del contenido de algún proyecto. A ver, dos cosas, congresista Salazar. La primera es, yo le preguntaba cómo va a reaccionar la bancada de Fuerza Popular, porque se ha señalado por ahí, entre los pasos perdidos del Congreso, que hay una posibilidad que desde Fuerza Popular se analice la censura a Salaverry por la reacción que ha tenido. ¿Esto es real? No, algunos colegas, al escuchar el tuit, lógicamente se han sentido un poco molestos, pero nosotros no hemos tenido ninguna reunión de bancada, no hemos conversado del tema. Yo creo que poco a poco se van calmando las aguas, porque a veces uno lee un Twitter y a veces responde y caemos en el juego, ¿no? Y no debemos estar cayendo en el juego de estar respondiendo a un comentario o a un tuit personal, ¿no? Yo creo que si el presidente tiene alguna objeción en el Pleno, ahí puede bajar al escaño y puede dar su posición y hay que respetarla, ¿no? No tenemos por qué desacreditarlo, porque ese es el Pleno es el escenario natural para confrontar el contenido de los proyectos, no desacreditar a las personas, ¿no?, ni a los partidos políticos. Ok, pero digamos, lo que ha dicho el presidente del Congreso son palabras mayores, ¿no? Porque el decir que el financiamiento ilegal de los partidos es nefasto, teniendo en cuenta que quien ha propuesto el tema es el fujimorismo. El otro día conversábamos aquí con la expresidenta de la Comisión de Lavallato, ¿no es cierto?, con la congresista Rosa Bartra. Decir que es nefasto es porque están proponiendo y aprobando algo que es extraordinariamente malo para el país. Bueno, esa es su posición, ¿no? Esa es su posición de él. Se le respeta, pero yo no comparto esa opinión, ¿no? Además, recuerda que estos proyectos no han sido propuestos por Fuerza Popular. Han sido, si no me equivoco, han sido 2 o 3 proyectos que han sido presentados por el congresista Gilbert Violeta, Patricia Donaire, y no recuerdo qué otro congresista más
de PPK han presentado este proyecto. Entonces, ¿El del financiamiento, yo creo que el del delito de financiamiento? Eso, sí, la profesora Rosa Bartra nos sí. dijo que fue el fujimorismo. No, han presentado varios proyectos, se ha consensuado, ha salido un dictamen y en el debate de esos proyectos se ha incorporado algunos artículos más, se ha retirado algunos que no correspondían y ha sido una aprobación en la comisión por unanimidad. Yo tengo entendido, no soy parte de la comisión, pero eso es la información que nos han dado. Yo creo que si hay alguna parte del proyecto que un congresista no está de acuerdo, en el pleno lo puede decir, puede presentar su texto sustitutorio, puede pedir que se retire tal artículo, que se agregue tal. O sea, para eso es el pleno. El pleno es para discutir el contenido de la fórmula legal y proponer, ¿no? Entonces, yo creo que debemos mantenernos con tranquilidad y centrarnos en el fondo del debate del proyecto, ¿no? ¿Usted cree, igual que el congresista Mantilla, que la bancada de Fuerza Popular queda mal parada con estas declaraciones del presidente de Salaverry? No, yo no creo que nuestro partido ni ningún congresista que ha votado a favor de este proyecto quede mal parado. Yo creo que el presidente representa a todo el Congreso y por lo tanto él tiene que respetar la democracia y la posición de cada congresista, ¿no? Entonces no puede descalificar a las personas que han votado a favor de este proyecto, ¿no? Entonces la democracia es respetar las posiciones de cada uno de los congresistas. Si alguno no está de acuerdo, que no critique, que no manche la imagen de un partido ni de las personas, sino que vaya al fondo. Porque fácil, pues, para la tribuna es descalificar, decir blindadores, decir que son corruptos, que están beneficiando a B, ¿no? Eso es fácil, pues, porque están dando un discurso para la platea, ¿no? Para la gente, para que digan, ay, qué bien, lucha contra la corrupción. Y no es así, no es en la posición de los colegas de Nuevo Perú, del Escano, que ya los conocemos. Entonces no vayamos al facilismo para tener aplausos o like para el momento, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar más allá de las opiniones que de repente algunas personas desconocen la dinámica parlamentaria, ¿no? ¿Por qué cree que ha sido esta reacción? Usted me dice que esto es un discurso político para la tribuna por parte de don Daniel Salaverry, pero ¿usted cree que hay algo más detrás? Acordémonos que previo a esto está el hecho de pedir la licencia para actuar con transparencia, ¿no? Dijo con independencia, fue la frase que utilizó en su carta el congresista Salaverry, ¿no? Es decir, estando en Fuerza Popular no podía trabajar con independencia. Pero más allá de eso, ¿usted cree que haya algo más o es porque quiso hablar para la tribuna, como usted dice, Daniel Salaverry? Bueno, él es el que tendrá que responder frente a ello, ¿no? Yo creo que cada persona es independiente, hay algunas cosas que podemos tomar decisiones independientemente y otras decisiones que deben ser colegiadas, como en todo partido político, porque en ningún partido político cada uno se va por la liebre. Y siempre eso ha existido. En todos los países del mundo hay acuerdos políticos que se respetan y se acuerdan y se cumplen. Y hay otros momentos que debemos tomar posición individual. O sea, nosotros para opinar no tenemos que estar pidiendo permiso a alguien o a la bancada para opinar de acuerdo a lo que nosotros creemos conveniente, ¿no? Él, en su momento, para evitar ese roces con Frente Amplio y las demás bancadas, creyó conveniente que pida la licencia, nosotros la otorgamos para que pueda haber un clima más tranquilo y no haya un clima de confrontación, ¿no? ¿Solicitarán esta reunión especial para analizar el comportamiento de Salaverry, como lo han dicho algunos parlamentarios de su bancada? No hemos acordado eso, nadie lo ha pedido de manera oficial. Yo creo que tenemos tantos problemas y temas que tratar en la bancada, y es que algún colega lo pone como un punto más de agenda, también es válido. Lo someteremos a votación Karina como Beteta, todos. lo ha hecho el congresista Segura, el propio Mantilla, ¿no? Esperan una reunión especial están solicitando una reunión para analizar el comportamiento. Cuando tengamos una reunión, como siempre, cualquiera de los congresistas puede solicitar como punto de agenda, se votará como siempre para ver si se admite o no se admite y lo tocaremos definitivamente, se tendrá que tocar, se tendrá que ver las posiciones, si es que alguien lo considera oportuno, ¿no? Pero yo creo que no debemos caer en confrontación ni pisarle el palito ni responder con el hígado, ¿no? Tenemos que tener mayor tranquilidad y centrarnos en lo importante, ¿no? Bueno, quien ha sido bastante duro también ha sido el propio Mauricio Mulder, ¿no? Ha dicho que ha actuado de manera poco viril el congresista Salaverry. ¿Qué piensa usted, congresista Salazar, de esa declaración?
Sí, bueno, respeto la posición del congresista Mauricio Mulder, porque cuando Salaverry en su tuit dice nefasto, pues todos los que hemos votado a favor del proyecto definitivamente no es de agrado, ¿no? Pero yo creo que cualquier congresista, si es el presidente o cualquiera de la mesa directiva que quiere participar en un debate, una opinión de un proyecto, que baje al escaño y que lo diga, ¿no? A favor o en contra, pero que lo diga, que lo manifieste, y ahí se confrontarán las posiciones y al final cada congresista asumirá la responsabilidad de su voto, ¿no? Usted comparte entonces con Mauricio Mulder, que ha sido poco viril Salaverry, no ha bajado al llano como hombre a responder. No en ese sentido, no que no se trata de eso, sino que yo creo que cualquier congresista, a veces tenemos la costumbre de opinar para una Cámara cuando no hemos estado presentes en alguna comisión, ¿no? Y damos por cierto, por válida su posición. Yo creo que cualquier persona que tiene una observación debe dar la opinión en el pleno, o en la comisión o en el pleno, porque esos son los dos escenarios donde uno debe marcar su posición, ¿no? Ok, congresista Salazar, ha sido un placer tenerla en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Muy amable. Nos vamos al corte, señores. Regresamos con más. No se muevan. En la calle está la mejor salsa, los mejores boleros y nuestra música criolla. Escúchanos donde tú vayas, donde te encuentres, a través de nuestro aplicativo para tu celular. Ajá, sí, ese es. Excelente. Ahora sí, vacílate con la calle, que te vas a equivocar. Muy bien, señores, son las 8 de la noche con 34 minutos. Vamos a abrir líneas para un par de llamadas telefónicas, pero antes quiero comentarles algo muy corto. Pongan los números telefónicos en pantalla, por favor, 251-9422, 467-4499. Sorprendió un poco las declaraciones del ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, ¿no? Hace unos días atrás, el presidente del Consejo de Ministros señalaba en una entrevista frente a varios medios de comunicación que los trabajadores peruanos en planilla, que son la minoría, la gran minoría, tienen muchos días de vacaciones. 30 días de vacaciones es demasiado. Y eso va a entrar a un análisis, ¿no? Evidentemente para ver si lo reducen a 15 días, etcétera. Que no es la primera vez que se habla de este tema. Creo que al ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, se le fue un poco la lengua, no lo sé, él tendrá que explicarlo en su momento, pero él le dice a un periodista de Hildebrand en sus 13, le dice, bueno, van a anunciar esa reforma y de enseguida mi carta de renuncia. Me voy. Se va. Es la primicia que tiene, ¿no? El ministro de Trabajo. Se va. Hasta ahora no se ha ido, ¿no? Las cartas están sobre la mesa y quiero escribirte por dos cosas, dice el ministro en un WhatsApp. Reconocer a ti y en Gil, jefe de grandes personas que contrataron y creo confianza. En segundo lugar, pues tendrás la primicia de mi renuncia, que en respeto y agradecimiento a tu medio de comunicación podrás informar el viernes, pues se producirá este jueves. ¿Alguien sabe de la renuncia del ministro? No me enteré de la renuncia del ministro de Trabajo. Jueves fue ayer. ¿O va a renunciar el siguiente jueves y se refería a que lo podía publicar el siguiente viernes? Ministro, hay que ser más serio, ¿no? Además, la verdad, el señor, con todo respeto al señor ministro Cristian Sánchez, él tendrá que presentar alguna evaluación al presidente de la República, pero no es el ministro más popular de esta cartera. No sé si salimos a la calle y preguntamos cuántos conocen al ministro Cristian Sánchez, o si decimos, ¿sabe usted quién es Cristian Sánchez? No sé cuántos puedan decir que es el ministro de Trabajo. A mí me hubiera gustado en algún momento tener al ministro de Trabajo aquí, por ahí que lo solicité en algún momento con su jefe de prensa, pero bueno. Vamos a ver, ¿renuncia o no renuncia, ministro? Decida. Son las 8:36. Vamos con un par de llamadas rapiditas porque después entramos al bloque del referéndum.
Vamos con llamadas 251-9422-467-4499. Hola, Aló. buenas noches. Hola, buenas noches. Y señor, bienvenido. ¿Su nombre? Raúl. Adelante, Raúl, lo escuchamos. Mire, hace más de un tiempo que quiero comunicarme con el señor Nicolás Lúcar. Nicolás Lúcar está en la mañana, mi estimado Raúl. Pero quiero que le transmita este mensaje que es muy importante. Mire, soy ex miembro de la Fuerza Aérea. Ya, y quisiera que el año 89, en el primer gobierno del señor García, él estuvo a punto de comprar un avión carguero. Un avión carguero, y no lo hizo, no lo compró, con su compadre, el señor Zanatti. Y quiero que esta información lo investiguen. Él dispuso que salga un avión carguero de la Fuerza Aérea a Colombia. Muy bien, le agradezco, señor, muy amable. Espero que Nicolás haya escuchado el mensaje. Nicolás, le están pidiendo que investigue sobre un avión carguero que iba a comprar Alan con Zanatti. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, amigo José Rocha. Caballero, bienvenido. ¿Su nombre? Luis de Ativitarde. Mira, Adelante, amigo, Luis. Mi pregunta sería, ¿quién está detrás de estas campañas así a favor del CIA? O sea, son por las 4 preguntas, ¿no? Gigantografía, pegados en... Ojalá que se sepa, en ¿no? los postes. O sea, mire, ahora Porque cuesta bastante, ¿ah? Pero yo veo que aquí Vizcarra se quiere asegurar, porque este señor, o sea, ahorita no lo pueden denunciar nada, porque todavía tiene que terminar su periodo como gobierno, ¿no? Pero vemos que este señor está dejando ya, o sea, con esto de cambio de la CNE, de la justicia, este señor va a dejar jueces, fiscales para que lo blinden, para que nadie lo denuncie, no lo toquen. O sea, que este señor ya se está asegurando. ¿Cómo así? A ver, le ruego que en 30 segundos me explique eso, por favor, no le entiendo. ¿Cómo es que con la nueva Junta Nacional de Justicia Vizcarra se blinda? No entiendo. Vizcarra no nombra a nadie, por si acaso, ¿eh? Mire, es que él tiene amigos, sus asesores izquierdistas, argentinos, o sea, todos sus amigos allá, todos le van a la mano, van a nombrar a dedo, así, es como una directiva corrupta que prácticamente Vizcarra va a ser blindado por estos jueces nuevos o fiscales del Poder Judicial. Bueno, eso ya es una teoría de conspiración, pero bueno. Claro, esto está claro, porque Vizcarra tiene con Chinchero, varias cosas así como PPK, está igual, hasta peor todavía. Entonces yo creo que, aparte de la reelección, o sea, ¿a quién me interesa que yo pueda reelegir a un congresista que yo pueda votar por él? O sea, que este señor, la bicameralidad, ahora ya no quiere bicameralidad. O sea, es una pérdida de tiempo, señor. Ok, le agradezco. Gracias por su llamada telefónica. Vamos con una final, rapidito, antes de que venga el bloque de referéndum. Hola, buenas noches. ¿Aló? Y señor, bienvenido. ¿Su nombre? ¿Aló? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí. A ver, para hacer una llamada al pueblo, a la gente, a las voces que hay que Chávarri posiblemente quiera mover de la posición donde están los fiscales buenos que están haciendo el trabajo excelente. Nosotros del pueblo tenemos que agruparnos si eso sucediera y ir pues a la fiscalía y protestar. Yo pienso que hasta las 24 horas pidiendo que Chávarri salga, porque no hay otra manera en el pueblo que somos de la base poder hacer algo, ¿no? Para que las cosas estén bien. No sé de qué otra manera se podría hacer, porque Chávarri es una persona no tan fresca que él no se da cuenta de lo que está sucediendo, del rechazo mayoritario que tiene el pueblo peruano, ¿no es cierto? Y bueno, la mafia, la corrupción, pues quieren que salgan los buenos fiscales. Hoy ya casualmente en el plan hemos estado viendo una parte del discurso de Alan, que está en la Casa del Pueblo diciendo sus falsedades como siempre, ¿no? Y eso es insoportable, pues, Muy bien, señor, le agradezco mucho. Gracias por su comunicación. Ahora sí, son las 8 de la noche con 40 minutos. Señores, hora del bloque del referéndum. Referéndum 2018. Muy bien, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos días y estas semanas, hemos tocado el bloque del referéndum analizando 2 preguntas cada día. Hoy, como es viernes, vamos a tener que analizar las 4 en estos 20 minutos que nos quedan. Y estamos para eso con Luis Herrera, analista en temas electorales. Gracias por estar aquí, Luis. Un gusto saludarte. Gracias. Bienvenido. Y Jorge Jauregui, que es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Jorge, un placer. Bienvenido. Gracias por estar aquí. A ver, le pido primero que le digamos al público, como una especie de introducción, si les parece importante y por qué es importante lo que va a pasar este domingo 9. Ya, estamos a puertas. ¿Por qué es importante este referéndum? Es importante porque después del referéndum comienza una nueva etapa en la gestión de gobierno. El Ejecutivo, después del referéndum, se encuentra
frente a la necesidad de demostrar los resultados dentro de gestión pública. Y pongamos un ejemplo muy claro. Lo que acabas de mencionar hace poco con el ministro de Trabajo. Se ha aprobado el presupuesto público 2019 sobre 2 pilares puntuales. Que se ejecute la inversión en infraestructura proyectada por 20.000 millones de soles y que es lo que explica que el señor presidente haya lanzado el tema de Chinchero, esté apoyando el tema del aeropuerto Jorge Chávez y que además se esté hablando también de sacar adelante el tema de cercanías. En plazos muy cortos tenemos que sacar obra pública importante para poder mover la economía. Y por el otro lado, el tema justamente de sacar el lado de la productividad, la competitividad del país. No olvidemos que en los últimos años hemos caído 10 puestos en la competitividad a nivel nacional, perdón, a nivel internacional. Entonces, implementar la productividad pasa justamente por ver el tema de cómo va a ser el tema del mercado laboral. ¿Se hace más duro o se hace más flexible? Esas decisiones, a partir del día lunes, se van a tener que tomar. Y yo no dudo que sea cual fuese el resultado del referéndum este domingo, el señor presidente va a salir a dar un mensaje, ¿no? Tiene que salir a dar un mensaje ya de unidad y de plantear la agenda de corto plazo con respecto a cuáles van a ser las actividades rumbo al año 21. Claro, el día lunes se termina es más, el domingo en la noche se termina la historia del referéndum. Así es. Ya no hay más referéndum de qué discutir, excepto el tema de los resultados. Don Jorge Jáuregui, ¿qué le parece a usted? ¿Por qué es importante o le parece que no es trascendente lo que pasa el 9? No, yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Coincido con los criterios desarrollados por Herrera. Y sin embargo, hay otra lista que también es importante destacar, y es que los cambios constitucionales que se pueden, digamos, incorporar al diseño constitucional peruano como consecuencia de la consulta popular, es decir, el 9 de diciembre, van a tener vocación de permanencia. Entonces es relevante que los ciudadanos estemos atentos a ver qué es lo que vamos a aprobar o desaprobar, porque estos cambios no son cambios que van a tener la coyuntura de los próximos 3 años. Es importante ver que los actores políticos que ahora están no van a estar en 3 años, ¿no? O probablemente tengamos un sistema distinto y tal. Entonces, sobre esta base, es importante entender que un cambio constitucional tiene vocación de permanencia y se va a quedar. Es por ello, y los diseños institucionales a nivel de la Constitución tienen un impacto directo en la forma cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política. Entonces, yo creo que es muy relevante lo que va a pasar porque va a tener un impacto en lo que viene a futuro, por un lado. Y por otro lado, es importante ver cómo desde la academia siempre se ha percibido que el Perú tenía una suerte de paradoja, ¿no? ¿Y qué es esta paradoja? ¿En qué consiste? En que por un lado había instituciones de mercado que funcionaban con, digamos, un consenso razonable de eficiencia, pero por otro lado tenemos las instituciones políticas que no lograban ese éxito aparente, ¿no? Es decir, no hemos logrado consolidar en 25 años de este ordenamiento constitucional, que dicho sea de paso se genera en una coyuntura de un golpe de Estado y que, digamos, sirvió para consolidar un periodo autoritario en los 90, pero digamos que no hemos logrado consolidar un sistema de partidos sólidos, que es básico para una democracia representativa. Bueno, yo no sé si con este referéndum se consolide. Pero vamos, que esto es una alternativa, que esto es una posibilidad de empezar el trabajo. Es un paso, digamos, es un paso. ¿no? Pero el fortalecimiento de partidos yo creo que abarca mucho más. Vamos con las preguntas rápidamente porque hoy vamos a tratar de tocar las 4 para que ustedes las entiendan y puedan votar. Ponemos la primera pregunta, mi estimado Roy, por favor, podemos poner la primera pregunta de este referéndum del domingo. Ahí está. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Usted qué piensa, Luis? Yo creo que en ese extremo la reforma ha sido tímida. Yo creo que tal como está planteada la reforma y tal como se ha planteado el cambio de nombre del CNM y la modalidad de selección de los consejeros, no soluciona en sí el problema de la corrupción dentro del sistema de administración de justicia. La forma de elegirlos a los miembros de la Junta. Lo que pasa es que lo que estamos cambiando es la forma de elegir a los miembros de la Junta. Pero los miembros de la Junta están montados sobre un sistema ya preexistente, que es el sistema que se está heredando del Consejo Nacional de la Magistratura. Para un ejemplo, se acaba de elegir al nuevo presidente del Poder Judicial, sí, ¿no? Al doctor Lecaros. Tendrá voto, voz y voto. Pero este pequeño detalle, el doctor Lecaros es vocal supremo desde el año 2007. Tiene 11 años de vocal supremo. Y así como él, la gran mayoría de vocales supremos y fiscales supremos del Ministerio Público
tienen 8, 10, 11, 15 años en el cargo. ¿Usted cree que la esencia de lo que es la gestión de un aparato institucional se puede dar de manera transparente, de manera adecuada, cuando la cúpula se encapsula? El problema de la reforma es que no está atacando ese problema. Es simplemente la selección de un grupo de personas que van a administrar, sí, los procesos de selección y ratificación, como lo hacía la anterior. Y aquí... Con la diferencia que ahora van a ser todos hombres de derecho, ¿no? Todos abogados, pero a ver, nuevamente, los temas de corrupción no son institucionales, son personales. El ser humano es el que se corrompe. Sí. Entonces, aquí era la oportunidad, porque el contexto estaba dado, ¿no? Yo hubiera aplaudido realmente la reforma, si por ejemplo dentro de la reforma, la pregunta hubiera sido si estábamos de acuerdo o no, de que todos los supremos cesen en el cargo para poder hacer la renovación. Mire, Fuerza Armada, digamos, cualquier organización basa su gestión en el cambio de cuadros, en la renovación permanente, ¿no? La Fuerza Armada, un oficial va subiendo, llega al grado de, en el caso de ejército, brigada, división, es comandante general, se va. Aquí no, aquí tenemos una organización encapsulada, donde entre un círculo cerrado de vocales y de fiscales supremos, rueda la presidencia de la institución. Para usted no hay un gran cambio en este tema. Si no va a ser ningún cambio. ¿Qué piensa usted? Yo tengo la sensación de que definitivamente hay cosas importantes que no están incluidas en esta reforma. Por ejemplo, la más importante es, un poco en la línea de lo que decía el doctor Herrera, establecer una línea de carrera en el Poder Judicial. Es decir, las mejores burocracias que tenemos en el país, por ejemplo, el caso del cuerpo diplomático, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores es una burocracia beberiana, es decir, empiezan desde la Academia Diplomática y terminan como embajador. Hay una línea de carrera y un largo entrenamiento que además genera un sentido de responsabilidad alto respecto a lo que voy construyendo, ¿no? Por otro lado, tenemos las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, que también tienen líneas de carrera largas, ¿no? Se empieza como cadete y se puede terminar como almirante o general. Entonces, ello contribuye a tener una burocracia que funciona de la mejor manera, por decirlo del modo más sencillo. Ese elemento que era clave y que en algún momento lo mencionó el expresidente de la Corte Suprema también como una cosa importante, ¿no? El anterior presidente, el doctor Prado Saldarriaga, ¿no? Mencionó, ese elemento era importante, establecer una línea de carrera que empiece con magistrados que de repente puedan egresar de la Academia de la Magistratura y que puedan hacer una carrera larga que permite entrenamiento. ¿Pero no es lo que ha pasado con estos los miembros de la Suprema? No, no es lo que ha pasado. Ahora se puede ser vocal supremo digamos, sin haber pasado por un largo proceso de carrera, ¿no? Eso ¿Pero es un estos elemento. vocales supremos que tenemos ahora no son jueces de carrera? Bueno, no todos, ¿no? No todos. Algunos provienen de otras actividades, del notariado, ¿no? De otras actividades. Lo importante entonces sería eso, pero tampoco puedo dejar de reconocer, a mi modesto entender, que respecto a la grave crisis en la que está el Consejo Nacional de la Magistratura después de los odios de la vergüenza, esto implica un esfuerzo, aun cuando poco tímido aún, coincido en eso, para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, que es clave en una democracia representativa. Así como una democracia representativa se basa en un sólido sistema de representación, ello implica partidos sólidos, también una judicatura con líneas de carrera. Un gran problema que tenemos también, por ejemplo, y que no sé cómo se va a hacer frente en este caso, es la provisionalidad, ¿no? Y esos jueces provisionales son los que sacan cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad. La es reforma... El problema es que esta reforma no está haciendo frente a ello. No toca ese tema, no toca ese es un tema, tema ¿no? fundamental. Por eso Claro. es tímida, o sea, porque aquí había varios elementos. El tema de la Perdóname, carrera. y finalmente, para que el público lo tenga claro, ¿es importante votar por el sí? ¿Da igual votar por el sí o por el no? ¿Es trascendente votar por el no? A mí me parece que es importante votar por el sí, porque la situación de crisis Igual hay que aguda, modificar algo. ¿no? Totalmente, ¿no? Ya llegó al tope, ¿no? ¿Usted también cree que esto hay que modificar igual, pese a que es tímido? Yo creo que hay que votar por el no, pero más bien para exigir que la reforma venga realmente de fondo. O sea, yo creo que hay que votar no para plantear, ¿saben qué? Esta reforma es tímida. Una verdadera reforma. Una verdadera reforma. Ok, ya. Vamos con la segunda pregunta, por favor, antes que el tiempo nos gane, para que nuestros analistas puedan hablarnos del tema. Ahí está. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. Aquí hablamos de los chivilines, ¿no? El hecho de que el Estado vaya a pagar a todas las organizaciones políticas
yo me he entercado un poco de no llamarles partidos políticos porque para mí no existen. Yo he hablado con varios políticos de mucha experiencia y me dicen, hermano, a ver, analicemos qué es un partido político y fíjate si la cumplen. Y ninguno cumple lo que podría significarse un partido político, empezando desde la defensa de un tema ideológico. Pero en fin, ¿qué les parece a ustedes? Esta vez empezamos por el doctor Jáuregui. ¿Qué le parece esta segunda pregunta, la importancia del fundamento de esta segunda pregunta? Yo sí creo que en este nivel hay algo importante que rescatar y es que la norma, digamos, la propuesta de reforma lo que plantea son dos aspectos puntuales en donde se concentra la atención. Y es que el financiamiento de la propaganda electoral sea asumido por el Estado a través de un sistema de financiamiento público indirecto, o sea, franja, que ahora existe. Electoral, claro. La franja electoral, pero que ello cubriría el total de la propaganda electoral. Ahora, esto sí es importante porque, mire, las campañas electorales y de modo general, el funcionamiento de las organizaciones políticas que, digamos, en la entelequia jurídica, pucha, es un derecho de los ciudadanos participar, pero en la práctica demandan muchos recursos, desde la constitución de una organización política, más aún en las campañas. Mire, se han reportado 18 millones de soles en las elecciones generales como gastos de campaña. ¿De un partido? De un partido político. De un partido político. Ahora, de esto el 80% más va a propaganda electoral en medios de comunicación. Entonces, ahí hay un fenómeno real. Las campañas electorales y de modo general la política demanda recursos. Nos quedan dos cosas. En una economía informal como la nuestra, que ingrese el dinero opaco del privado o que lo cubra el Estado. A mí me parece que sí es importante que haya un financiamiento público directo o indirecto de la política para evitar que haya una ventana de oportunidad para el ingreso de dinero opaco o ilícito. Y solamente para cerrar, y por otro lado, el tema de establecer un marco constitucional para que se legisle la figura de la financiación ilegal, ¿no? Yo tengo la sensación que ese es un tema mucho más complejo. Ahí entraremos a ver el tema de la ley que el Congreso está aprobando, sí, ¿no? Yo creo que no es muy relevante eso porque, mire, si el Estado ya financia, se rompe el incentivo para que conseguir dinero ilícito. No sé qué tanto, no comparto mucho eso, doctora. Yo creo que cuando tú ves la posibilidad de robar, aunque te den plata por un lado, vas a buscar la forma que el dinero cochino no entre. Pero no es el incentivo tan abierto como está ahora, pues, ¿no? Que ahora está abierto. Acuérdense que la finalidad de este dinero sucio, en realidad, no siempre ha sido las campañas, sino hacerse ricos con la campaña, que es otra cosa. Bueno, por definición, el que se corrompe busca hacerse rico, ¿no? Sí, claro, bueno. Por definición. Bueno, en la pregunta número 2 el tema va más simple, ¿no? Ahí ciertamente hay que apostar por el tema del del control del financiamiento de los partidos políticos. La pregunta deja abierto un modelo mixto. Si bien es cierto, el Estado va a financiar de manera indirecta, también los partidos van a poder recibir dinero de manos privadas. Y en ese contexto, lo que el Congreso acaba de hacer con la aprobación de este proyecto de financiamiento, del delito de financiamiento de partidos políticos, va en esa línea, por más que estemos en desacuerdo con lo que han aprobado, ¿no? Porque no puede haber una norma que per se pretenda prohibirle al Ministerio Público ejercer su acción jurisdiccional en caso de que detecte presuntos actos ilegales, ¿no? Claro. Entonces ahí estamos completamente en desacuerdo con lo que el Congreso ha hecho. Entonces por este lado de esta reforma creo que es un primer paso. Entonces por ahí creo que el sí es una opción oportuna, ¿no? Y hay un tema que creo importante en esta pregunta antes de pasar a la siguiente y tiene que ver con la bancarización de los ingresos ahora, ¿no? No vas a poder, va a ser un poco más difícil que metas el dinero cochino, ¿no? Lo que pasa es que en general, y como es parte obviamente de todo el tema de lo que es el manejo económico, ya a nivel económico, tributario, ya todo un esquema legal con respecto al tema de la bancarización de las operaciones financieras. Una reforma de 2017 en lo que señala el doctor, a nivel de la ley de organizaciones políticas que ya incluye todos esos aspectos, bancarización, que un tope superior a una UIT se haga a través de una entidad del sistema financiero. En realidad no son novedades, ¿no? Yo creo que la mayor novedad va por el otro lado, ¿no? Por el tema de establecer una super franja que absorba todo el golpe del financiamiento de la propaganda. Del más fuerte. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, ya eso estaba previsto, ¿no? En la ley. Vamos con la tercera pregunta, por favor, que también es una pregunta polémica de este referéndum. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Yo creo que lo que tú decías hace un momento es perfectamente cierto. En el Perú no hay partidos políticos, ¿no? Porque tendría que haber una cúpula que se renueva constantemente, tendría que haber ideología y tendría que haber una militancia que responda como tal. Y en nuestra estructura
fraccionada política que tenemos, no lo hay. Acá hay grupos que actúan cada 4 o 5 años y ya está, y se acabó. Pero creo que el concepto de construir partidos políticos pasa justamente por la formación de cuadros políticos. El tema de prohibir la reelección congresal va directamente contra la posibilidad de construir cuadros políticos. Uno. Aparte, obviamente, de ir contra otro derecho constitucional, que es elegir y ser elegido. Exacto. Entonces, creo que aquí hay una gran contradicción en esa pregunta. Creo que a la larga no nos va a hacer ningún favor prohibir la reelección congresal porque, además, se está tratando de hacer por un referendo prohibirle a la gente que reelija. Y lo que hay que enseñarle yo ayer en una conferencia ayer decía, nosotros tenemos 32 millones de habitantes, que es diferente de ser ciudadano. El ciudadano se construye, se informa y parte de eso es que ejerza su derecho y ejerza bien. No tenemos por qué bloquearlo. Entonces, plenamente en desacuerdo con la estructura de esta pregunta porque creo que va en contra de la posibilidad de construir partidos políticos. Sí, en realidad puede sonar duro, puede sonar fuerte, lo que ustedes quieran, pero yo creo que señor Luis tiene la razón. No tenemos, puedo ser duro, pero creo que no tenemos ni la cuarta parte de nuestra cantidad de habitantes como verdaderos ciudadanos construidos con una firmeza y un respeto a la sociedad, al país, a la nación, a las obligaciones, a los derechos, a los... Sí, o sea, y lo vemos todos los días, ¿no? Sí. Yo como siempre digo, cuando uno maneja por la calle y ve cuánta gente se cruza el semáforo en verde, si no estamos dispuestos siquiera a respetar la luz del semáforo, ¿qué tanto estamos dispuestos a respetar el resto de las normas? Es verdad, es verdad. ¿Usted qué piensa, por favor, de la siguiente pregunta? Sobre el tema de reelección, el impedimento de reelección inmediata, ahí hay que precisar que es un impedimento preciso, ¿no?, a la reelección inmediata. No es a la reelección de modo general, sino es a... Descansas un periodo y puedes regresar. Exacto, hacer un periodo inmediato. Definitivamente ahí yo creo que me expresaré en términos de lo que se tiene como experiencia comparada en la academia, ¿no? Y en la academia lo que se observa es que en una democracia representativa existe un control que es fundamental. En realidad, la democracia es un sistema de controles. Los contrapesos son controles, ¿no? El control que hace el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional de la legislación que emana del Parlamento. Pero de todos ese conjunto de controles que son horizontales y verticales, el vertical es el más importante. ¿Cuál es el control vertical? El control que hacen los ciudadanos respecto a la representación que eligen, religiéndolo, premiándolo, o no religiéndolo y sancionándolo con el voto. Entonces, el impedimento de reelección inmediata lo que hace es afecta este elemento crucial de control ciudadano respecto a la representación que elige. Y elimina el incentivo. Yo creo que se va a aprobar, pero le va a generar un daño al sistema político porque vea usted, el problema que hemos tenido de bancadas irresponsables que han sido cuestionadas en estos últimos 3 años y que ha generado como consecuencia esta propuesta del Poder Ejecutivo, es justamente el caso de bancadas pobladas por personas que son nuevas en política. Vamos con la siguiente porque el tiempo me ha ganado. La siguiente pregunta, por favor, para que haga un análisis de 1 minuto a nuestros invitados. Ahí está. ¿Tiene más relación con el anterior, ¿no es cierto? ¿Aprueba o la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? El decir que vamos a tener ahora 180, ya no 130 hombres en el legislativo. Creo que es un punto que afecta mucho a la que la gente quiere tener. Si pudiera tener la mitad, podría por tener la mitad, aunque no es lo correcto. No es lo correcto. Pero digamos que nos ha dejado tal demostración nuestro Congreso que nadie los quiere, pues, ¿no? Pero bueno, no quieren este Congreso, no querían el anterior, no querían el pasado, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, no es una novedad. Hay una cultura de la antipolítica, no es una novedad. El gran problema es que Adam Smith hablaba de un concepto que era el estado estacionario. El estado estacionario es cuando el país está completamente paralizado y no puede salir de su esquema de pobreza. Y regreso al primer comentario. Nosotros en este momento y el post-referéndum nos tiene que llevar justamente a romper esa inercia. Tenemos dos grandes problemas estructurales del cual no podemos salir. No podemos dejar de ser un país de ingreso medio y no podemos luchar contra la corrupción. Por 160 años hemos tenido un esquema bicameral y no por eso el Perú ha sido un mejor país. La bicameralidad y la unicameralidad son simplemente modelos de gestión del legislativo. La gran preocupación que existe con la pregunta es que cuando se hizo el planteamiento, el Ejecutivo planteó la elección del Senado en macroregiones. Y el gran problema de conceptualizarlo de esa manera
es que el Senado tiene que tener visión única de país. Porque si no va a pasar lo que justamente estamos hablando. Pensamientos diversos que al final terminan horadando la economía, horadando la política por intereses regionales válidos seguramente para la región, pero que no tienen visión de país. Exacto. Entonces, ahora la modificación... Méchate por tu región, pero no por el país. El Senado tiene que tener visión única, de carácter nacional, tiene que ser un distrito electoral único para la elección. Eso obviamente no está señalado ahora en la modificación. Creo realmente que así como está estructurado, yo no iría por la bicameralidad porque realmente se ha estructurado a trompicones. Y se le han agregado cosas ahí que ha tenido que actuar el Tribunal Constitucional. Doctor Jáuregui, por favor, para cerrar. Tengo la sensación de que la bicameralidad en principio es un mejor sistema que el sistema unicameral. En el caso de un modelo como el caso peruano, contribuiría mejor. Sin embargo, el modelo de bicameralidad que está planteándose para la reforma no soluciona problemas de fondo. Por ejemplo, la subrepresentación. Seguimos subrepresentados porque igual tenemos 130 diputados, o tendríamos, ¿no? 130 diputados 50 y senadores. 50 senadores. No soluciona el problema de subrepresentación, que es un tema importante. Tampoco cambia el sistema electoral para generar más incentivos para que los diputados tengan mayores niveles de responsabilidad, como el modelo inglés, que hay un sistema uninominal, y eso hace que tengan altos niveles de responsabilidad porque es un representante frente a sus electores. Claro, acá en lista observar. hay una serie de mecanismos con los que se puede burlar ello, ¿no? Y por otro lado, a mí me preocupa mucho porque nosotros tenemos que el diseño constitucional peruano es un diseño presidencialista, no es como el británico, que es un sistema parlamentarista, en el cual el Parlamento tiene fuertes capacidad de controlar, y además de controlar, que eso es necesario en la democracia, injerencia sobre la formación del gabinete. Y en el proyecto que va a ser objeto de consulta este 9 de diciembre se incluye una modificación a la institución de la cuestión de confianza. Que, ojo, es el único mecanismo que el presidente, pero no este presidente, sino el presidente que esté sentado, al que le toque, hombre, mujer, que pueda estar sentado en los próximos periodos también, queda atado de manos, porque está reduciéndose el mecanismo de la cuestión de confianza de modo general y amplio, como está previsto en la Constitución del 93, en la del 93 actualmente, y estuvo también en la del 69, a una figura limitada solamente a que se puede invocar la cuestión de confianza para la aprobación de una política general de un gabinete que se instala. O sea, queda atado de manos. Mire, las dos oportunidades en las que el presidente no ha tenido oportunidad de desbloquear valga la redundancia, un bloqueo que se presenta en el Parlamento, hemos terminado en golpe de Estado. Y eso, entonces, eso sí es preocupante. Yo por eso creo que ahí yo voy a votar Tengo que irme, no. por favor, 10 segundos. Tenemos que pensar más que en el 9, en el 10 de diciembre, el post-referéndum. Y el presidente, esperamos, ya asumió un rol político, ahora queremos verlo en el rol de estadista. Tiene que llamar a consensos y tiene que plantear una agenda de actividades de acá hacia el 21 para construir, recuperar el nivel de competitividad país. Si no, estamos exponiéndonos al 21 a oídos y a discursos populistas. Sí, claro, de llegar y no celebrar absolutamente nada además. Muchas gracias a ambos, muy amables. Gracias por estar con nosotros. Señores, corte rapidito, noticias y venimos con más. No se muevan, esto es Exitosa Perú.